de Dios. Génesis 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y si por favor ponen el display, por favor. Dice aquí la Biblia que capítulo 3 es un capítulo muy triste. Capítulo 3 es el lugar en donde la serpiente engaña a ¿quién? A la mujer, amén. Y después la mujer, Eva, toma ese fruto y va y se lo lleva a Adán. Y dice la Biblia que ahora Dios Jehová está buscándolos, y dice que oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en donde Dios les había dado una misión, en el huerto en donde Dios les había dicho: yo quiero que ustedes labren la tierra y la cuiden. Pero dice, y como vimos la semana pasada, en vez de que ellos se enfocaran en todo lo que Dios tenía para ellos, comenzaron a enfocarse en el árbol que no debían de poner atención. Ahora quiero que nosotros veamos esto, que tenemos un problema, que hay algo que nos está sucediendo, y que este problema y el apartarnos de Dios nos puede llevar al desastre. Y el problema es que no estamos pasando suficiente tiempo con Dios. Y cuando no estamos pasando suficiente tiempo con Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Dios les había dado todo lo necesario a ellos, a Adán y a Eva. Dios les había dado ese jardín, Dios les había dado ese huerto, Dios les había dado de bendiciones, Dios les da de provisión. Dios les da aquí de su presencia, y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Enfócate en su presencia, enfócate en tu relación con Dios. Debemos cada día darnos cuenta de lo importante que es pasar tiempo con Dios. Eso es lo que hacía Adán y Eva. Adán y Eva, imagínate, pasaban tiempo con el Creador. Dios paseaba ahí en el huerto, y aquí en este lugar que acabamos de ver, Génesis capítulo 3 versículo 8, dice la Biblia que se paseaba en el huerto al aire del día buscando a Adán y a Eva. Quizás a Dios diciendo: hey Adán, ¿dónde andas? Te ando buscando. Eva, ¿dónde estás? Te ando buscando. Porque eso era lo que Adán y Eva estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a que día a día hablaban con Dios. No había problema para ellos el hablar con Dios. Era algo especial hablar con Dios. Estaban en su presencia. Estaban ellos pasando tiempo con Dios. Hermano, hermana, ¿sabes que tenemos un problema? No estamos pasando el suficiente tiempo con Dios. Nos estamos distrayendo. No nos estamos dando cuenta de lo importante que es. Es esencial. Tenemos que pasar tiempo con Dios, porque cuando contamos con su presencia, contamos con provisión. Ve lo que dice en el versículo 8. Capítulo 2, regresa al capítulo 2 versículo 8. Y Jehová Dios, ¿qué dice? Plantó un huerto. ¡Ay! ¿Quién plantó ese huerto? Hace algunos años, cuando regresamos a casa, estuvimos fuera por algún tiempo, estuvimos fuera por un año, y cuando regresamos a casa, encontramos que enfrente de nuestra casa había un rosal. No se ha muerto, sigue ahí. De repente corto ahí algunas rosas y se las doy a mi esposa, pero yo no lo planté, alguien más lo plantó. Y Adán y Eva no tuvieron que plantar el huerto. Dios plantó ese huerto. ¿Sabes que en nuestras vidas Dios es quien viene? Dios es quien planta bendición. De Él
recibimos y aún así muchas veces somos mal agradecidos. Pero dice acá, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. ¿Qué dice? Delicioso. ¿Qué será un árbol delicioso? El aguacate. ¿De dónde eres tú? Pues eres del Salvador, por eso. Pero, ¿qué será un árbol delicioso? Una manzana, mango. ¿Qué más? Nada más conocemos tres, ¿verdad? Plátano, mango y manzana. Pero hay muchos más, amén. Hay muchísimas frutas. Quienes vienen de Sudamérica conocen otras. Pero hay árboles deliciosos. Hay árboles que yo recuerdo la primera vez que comí un kiwi. ¿Quién nunca ha comido un kiwi? Hermana Sandra, nunca. Bueno. Pero me acuerdo la primera vez que comí un kiwi. Hace años trajimos al hermano Ron Goodman. Estábamos estudiando en el colegio bíblico y teníamos como 20 años. Le dije, hey, ¿vas a mi país? Y dice, sí. Vino a mi país, fuimos a Iguala, Guerrero, y pasamos por ahí un lugar de frutas. Y me preguntó, ¿qué es eso? Son plátanos. ¿Qué es eso? Son manzanas. ¿Qué es eso? Son mangos. Y me dijo, yo nunca he comido un mango. Me la quedé viendo. ¿Nunca has comido un mango? Dijo, no. Nunca. Me dijo, no. Y en ese momento agarramos el mango y lo partimos y se lo comió y se quedó en México como misionero. Por un mango, amén. Gloria al Señor. Y tenemos frutos que son deliciosos. Y dice la Biblia que Jehová Dios puso todo árbol delicioso. No puso árboles que tú agarrabas y nanche. A mí no me gusta mucho, a algunos sí, pero hay un fruto allá en Guerrero que se llama mamey. No me gusta mucho. Hay frutos que no nos gustan, pero Dios no puso frutos amargos y feos, puso frutos deliciosos. Y dice, a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Y aquí pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no debían de acercarse ni comer. Entonces en su presencia hay provisión. Dios proveyó para Adán y Eva un huerto lleno de bendiciones, árboles deliciosos, ríos. También ríos, dice la Biblia que había ahí unos ríos que salían y la bendición de Dios estaba ahí. Animales y cuando tú estás en un lugar con ríos, los dos ríos que para mí son los más bellos que yo he visto. Uno está en Sudamérica, no en Salvador, ¿verdad? Pero uno está en Costa Rica. Mi esposa y yo hace años fuimos a un lugar que se llama Tabacón. Y nos fumamos unos... ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Tabacos, ok. Pero no hay tabacos. Pero es un lugar que es el Arenal, hay un volcán y hay un río y son aguas termales. Y literalmente... Y jóvenes, no sé si los van a llevar ahí con el instituto en agosto, pero septiembre. Pero literalmente uno siente que está en el huerto del Edén. Yo le dije a mi esposa, esto parece el huerto del Edén. Aquí está el huerto del Edén. Y dije dos ríos, ¿verdad? Pero en realidad tres. Uno allá, Tabacón. Segundo, no está en nuestro país tampoco, al norte, en Yellowstone. Unos paisajes y unos ríos con un agua cristalina. Tercero, río Atoyac, que está aquí abajo, amén. Está muy hermoso. Pero cuando tú estás en un lugar hermoso, en su presencia hay provisión, hay hermosura, hay paz, hay tranquilidad. Adán y Eva lo tenían todo. No había Coppel, no había Electra, no te estaban persiguiendo, no estaban tocando ahí a la puerta de tu casa, señor, señora, ya pague. No tenías problemas con la suegra,
No tenías problemas con la policía. No tenías problemas con los estudios. No tenías problemas con lo que tienes que entregar, con la presión del trabajo. Estaban en unas eternas vacaciones. Hermanos, en la presencia de Dios es como si estuviéramos en unas eternas vacaciones. Y así estaba Adán y Eva. Su provisión es abundante, su provisión es adecuada, su provisión es admirable, su provisión es amorosa. Dios les dio por amor. Dios no dijo esto no, esto no, esto no. Dios quería darles todo lo mejor a ellos. Pero Él puso un árbol ahí y dijo, este no lo coman. ¿Sabes por qué? Porque Dios también no quiere tratarme a mí, a ti como un robot. Él quiere que tú tomes tus propias decisiones. ¿Y cómo es que podemos nosotros decidir de apartarnos de su presencia y decir, me gusta este árbol? Pero desgraciadamente así a veces nosotros somos, aún en nuestros días. Podemos decir, pero ¿cómo Adán y Eva se atrevieron a agarrar esa aguacate? Porque para ti es el mejor, ¿verdad? Era un aguacate. Yo me imagino que en la Biblia en El Salvador dice aguacate, ¿verdad? Y entonces agarraron ese aguacate y manzana. Ok, ya le está cambiando la versión. Y yo creo que a lo mejor era un mango y agarran ese mango y se lo come a Eva. ¿Y cómo es? Podríamos decir, si lo tenían todo, ok. ¿Cómo es que nosotros nos alejamos de su presencia y el diablo me engaña y dice, mira, esto es hermoso, ten, es para ti? Y así nosotros de la misma manera nos alejamos. Su provisión es importante. Filipenses, ve lo que dice capítulo 4. Filipenses capítulo 4. En este semestre estuvimos viendo acerca de la oración y Jorge Müller. En una ocasión, Jorge Müller, que estaba encargado de un orfanatorio allá en Inglaterra, tenía más de 2,000 niños en su orfanatorio. Una mañana se levantó y vinieron y le dijeron que no tenían comida para alimentar a los niños. De repente llegaba mucho y de repente no tenían nada. Y entonces Jorge Müller va y se pone a orar y empieza a decirle a Dios, Señor, yo confío en tu provisión. Y comenzó a orar con fe. Mientras Jorge Müller oraba, se oye un toquido a la puerta y un panadero llega al orfanato con una gran cantidad de pan. A lo mejor era semita. Amén. Y llega este panadero y dice, ¿sabe qué? Dios puso en mi corazón traer todo este pan. Y lo recibieron. Y entonces de repente también llega un proveedor de leche. Y al parecer se descompone el carro y la persona que llevaba leche dijo, sí, mejor darla aquí al orfanatorio, que se eche a perder. Y toca la puerta y dona toda esta leche para el orfanatorio. Era lo que ellos necesitaban, amén. ¿Sabes que en su presencia hay provisión? Tenemos tantas y tantas bendiciones. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solamente en su presencia hay provisión, en su presencia hay paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Regresa conmigo a Génesis capítulo a Isaías capítulo 48. Isaías 48. Pero Génesis 2:10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Y este río, ni siquiera ellos, Adán y Eva, tenían que levantarse en la mañana, abrir la manguera y llevar y empezar a regar el huerto, sino que Dios ya lo tenía todo. Ellos tenían simplemente que nombrar
a los animales. Finalmente, el último animal, ¿saben cuál fue? El delfín. Muy bien, porque fue el último, ¿verdad? Y nombra ahí todos los animales y Adán y Eva dicen, wow, qué tremendo, mucho trabajo, ¿verdad? Pero Adán y Eva tenían paz y tranquilidad. Cuando estamos en su presencia, hay paz, hay tranquilidad. Estoy con Él, hay paz y tranquilidad. Me alejo de Él y ya no hay paz. Me alejo de Él y no hay tranquilidad. Me alejo de Él y ya no hay provisión. Pastor, pero yo me alejo y siempre hay provisión. Sí, pero me alejo de Él. Viene el pecado y el pecado me hace trastrabillar y de repente me encuentro en la calle y de repente me encuentro sin trabajo y de repente me encuentro sin familia y de repente me encuentro sin la presencia de Dios. Pero en su presencia hay paz. Sí, con su presencia hay paz, hay tranquilidad. Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un ¿qué? Como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuántos alguna vez han dormido con un sonido así de río? ¿Sí? Que le pone uno ahí en el celular, en vez de poner a Shakira, en vez de poner a alguien más, pones un río o lluvia o un mar, y eso trae paz. Estar ahí a un lado de un río, de una cascada. ¿Cuántos han estado en una cascada? Oh, varios, muy bien, no invitan. ¿Cuántos han dormido al lado de una cascada? Wow, no todos, pero algunos. Y ¿cuántos han dormido y acampado? No había una cascada, pero llovió tanto que parecía una cascada, ¿verdad? A mí me ha tocado que se inunda había más agua dentro de la tienda de campaña que afuera, ¿verdad? Pero cuando uno está al lado de un río, y yo creo que es una de las mejores cosas que uno puede tener. Cierto, estamos en la ciudad, aquí tenemos a un ladito un río, pero cuando salimos al campo y vemos las maravillas de Dios y vemos los árboles y nos alejamos de la contaminación, qué hermoso. ¿Sabes que el cielo será aún mucho más hermoso? Pero aquí, mientras estamos en este planeta llamado Tierra, podemos nosotros y debemos de no desenfocarnos de su presencia. Nos estamos desenfocando de su presencia, nos estamos desenfocando de tener una relación con Dios y nos estamos distrayendo con tantas cosas a nuestro alrededor. Necesitamos regresar a Él. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 15. Ve lo que dice aquí, Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios. En ocasiones nos sentimos agobiados, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos, no sé, cuando tenemos que entregar un trabajo, cuando son exámenes finales, cuando tenemos una conferencia que se está acercando, cuando tenemos que hacer un pago, cuando tenemos que una entrevista, o estamos buscando trabajo, o no tenemos dinero, o nos falta para poder completar para un garrafón de agua. Y entonces eso trae mucha ansiedad. Pero es cuando le decimos al Señor, Señor, no tengo nada, pero lo voy a poner en tus manos. Hace 3-4 días nos quedamos sin café. Cuando nos quedamos sin café hay problemas en el hogar y en el matrimonio. Y esa noche empecé a orar y decir, Señor, era el martes, Señor, te pido que alguien de la iglesia me traiga una bolsa de café. Tú tienes todo poder, Señor. Por favor, Señor, no hay café. ¿Tú no quieres que mi matrimonio se arruine por causa del café, o sí? Y entonces el miércoles no llegó el café.
Llegó un hermano de la Ciudad de México, el hermano Valdemar, y dice: oh, pastor, le iba a traer café. Hermano, ¿qué pasó? Anda usted en pecado, no escuchó la voz de Dios. Y eso es lo que me dijo: le iba a traer café, pero no sirve para nada. Y entonces mi esposa salió el día miércoles, se fue, me dejó. Y esa mañana, adivina qué, encontré café a un lado de la cafetera. Ahí estaba, Dios proveyó, amén. En su presencia hay provisión. Y a veces nos enfocamos tanto en el problema que Dios dice: ahí está la bendición. Y Señor, no hay para pan. Y nos desesperamos y tenemos que tranquilizarnos y decirle al Señor: Señor, te necesito más que nunca. Necesito que tú me ayudes. No me quiero, hay una palabra, paniquear. No sé cómo digan en Chilangolandia, pero nos friqueamos, es otra palabra, y nos ponemos así todos que hermano, hermana, te va a hacer daño, vas a terminar en el hospital, vas a terminar con una úlcera. No es bueno. Tenemos que enfocarnos en su presencia, porque en su presencia hay provisión, en su presencia hay paz, hay tranquilidad. Así estaba Adán y Eva. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenemos que comenzar a ser más agradecidos a Dios. Ahí en Colosenses, donde estamos, dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, Colosenses 3:15, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. ¿Sabes que cuando le das gracias a Dios, viene la paz? Porque le estás diciendo al Señor: Señor, gracias. Gracias por donde me tienes ahorita. Y a veces Dios nos tiene así, ¿verdad? Sentimos que nos estamos ahorcando, ahogando y no podemos más. Pero ya le dice gracias a Dios. Ya le dice gracias a Dios y le dijiste: Señor, gracias. Gracias. Y haz una lista de las bendiciones que Dios te ha dado. Haz una lista de las bendiciones a tu familia, a tu salud, por tu iglesia, por tu trabajo, por lo que tienes, por lo que no tienes. Dale gracias a Dios. Aprende a ser agradecido. Y tenemos que ser agradecidos para visualizar y ver y saber: esto es lo que Dios me ha dado. Dale gracias a Dios. En su presencia no solamente hay provisión y paz, pero hay protección. Ve lo que dice Salmo capítulo 91 versículo 1. Salmo capítulo 91 versículo 1. Esto es lo que tenía Adán y Eva. No cambies la paz de Dios por los problemas del mundo. No cambies la provisión de Dios por el materialismo del mundo. No cambies el amor de Dios y su protección por lo que el mundo te ofrece. Tenemos mucho más con Dios. Adán y Eva lo tenían todo. Lo tenían todo. Imagínate, aquellos que no les gusta trabajar, no tenían ellos que trabajar, amén. Después de la caída y del pecado, Dios le dijo a Adán: ok, Adán, ahora sí es tiempo de trabajar. Ahora sí, ahora cuando estaban ellos labrando la tierra antes de la caída, yo creo que no era tan difícil, porque esa era la misión: labra la tierra y cuídala. Pero después, ahora tenía que labrar la tierra y cuidarla. Ya no todo crecía automáticamente y tenía que echarle ahí quizás el abono y regar la tierra y plantar la tierra y hacer más trabajo con la tierra. Salmo 91 versículo 1: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Wow, qué tremendo tiempo de COVID. Ya como que se nos está olvidando.
Pero ¿te acuerdas cómo estabas? ¿Te acuerdas cómo estabas de ese pánico? No sabías qué hacer, ya no había uñas para morderte. Nunca habías orado tanto en tu vida. Y creo que fue la última vez que oraste, espero que no, amén. Pero nunca habías orado tanto en tu vida. Señor, mis hijos, mi esposa, el esposo, los tíos. Y a lo mejor el vecino, pues no importa mucho, ¿verdad? Pero la familia y la gente de alrededor. Y estábamos orando por ellos. Dice acá, Él me protege de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué dice? Seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. ¿Cuántos a veces no pueden dormir en la noche? Y de repente, ¿verdad? A mí no siempre, pero de repente estoy ahí en un lugar nuevo o no sé, y está abierto el closet. Y me tengo que parar a cerrar el closet. Y ahí voy a ver. No le tengo miedo al monstruo detrás del closet, pero por si las dudas, cierro el closet y ya me meto a mi camita y me tapo bien y le digo, Señor, en Jehová, como dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y lo vuelvo a decir otra vez, amén. Pero dice acá, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Por qué, pastor? Porque de repente hay saetas que vuelan de día. Este misionero que se fue allá a estas islas que no sé cómo se llaman, pero con los caníbales, de repente hubo una guerra entre los caníbales y él salió y de repente veía saetas caer por todos lados y ni una le cayó a él. Y él le dijo, Señor, gracias porque me protegiste, porque de repente van a haber saetas que te van a tirar. El diablo está tirando dardos de fuego constantemente. Y si tú estás en la presencia de Dios, pregunta, ¿dónde caerán más saetas? ¿Lejos de la presencia de Dios o cerca de la presencia de Dios? ¿Sabes qué? Yo creo que es cerca. Porque cuando está en lejos, el diablo dice, ya te tengo en mis manos. Ya estás bien metido en el pecado, pero allá hay un hermano que está leyendo la Biblia. Allá hay una hermana que está orando. Allá hay un joven que acaba de desinstalar Facebook y TikTok. Y entonces el diablo dice, aquí sí necesito mandar más saetas. Cuando estamos acá, pero cuando estoy acá, aunque vienen las saetas, Dios dice, aquí yo te puedo proteger. Aquí yo te puedo ayudar. Dios protege. Dios protegió a Noé y a su familia del diluvio. Dios protegió a Abraham del hambre de Egipto. Dios protegió a Moisés de Faraón cuando era un bebé. Dios protegió a Mardoqueo de manos de Amán. Dios protegió a Daniel del foso de los leones. Dios protegió a Sadrach, a Mesach y a Abednego del horno de fuego. Dios protegió a David de Goliat. Dios protegió a Pedro de la cárcel. Y Dios protege a aquellos que confían en su presencia. Dios aún protege. Dios aún cuida. Dios aún está de nuestro lado. Y Adán y Eva tenían esa protección. Pero de repente viene la distracción. Porque no estamos enfocados, porque no nos damos cuenta de lo precioso que es su presencia, que empezamos a distraernos y empezamos a ver aquí este árbol. Y Vicky, a ver si la siguiente semana nos traes el árbol del bien y del mal. Te vas allá, la vamos a mandar allá al Medio Oriente. Y porque estas están muy bonitas, amén. Pero Adán y Eva empiezan a distraerse. ¿Qué fue lo que los hizo distraerse?
Mira, yo creo que una de las cosas que los hizo distraerse fue la autosuficiencia. El hecho de decir, yo sí puedo. Yo sí puedo acercarme al pecado y no me va a ir tan mal. Cuando somos autosuficientes, cuando comenzamos a platicar y empezamos a tener estas pláticas internas y decir como en algunos en la Biblia que dicen, no, esta vez yo le haré así, esta vez yo le haré así, esta vez sí me voy a acercar, no me va a pasar nada, saldré libre como las otras veces. Y entonces esa autosuficiencia, el confiar en nosotros mismos, el dejar de depender de Dios, el dejar de depender de su palabra y comenzar a depender de mi propio juicio y de mi propia fuerza, me hace desenfocarme de su presencia y comienzo a enfocarme en la distracción. Y esa distracción trae problemas, trae muchos problemas. ¿Qué fue lo que sucedió? Adán y Eva tuvieron ciertas distracciones, y creo que hay ciertas distracciones que todos debemos de vencer para poder fortalecer tu comunión con Dios. Aquí te voy a dar 5 distracciones que creo que debemos de vencer para fortalecer nuestra relación con Dios. Y una de ellas, de esas distracciones, es la autosuficiencia. Cuando comenzamos a depender de nosotros mismos. La segunda, acercarnos a la tentación. Acercarnos a la tentación. Adán y Eva comenzaron pensando, yo puedo, yo soy fuerte, no hay ningún problema. Y la segunda cosa, parte de esta distracción que los comenzó a alejar de Dios, fue eso mismo, alejarse de Dios, comenzar a dar pasos hacia la distracción. Si tú sabes cuál es tu, ¿cómo se llama esto? ¿Aquiles qué? Talón. Gracias. ¿Y allá cómo se dice? Igual, ok. Talón de Aquiles. Y tú sabes qué es lo que te hace caer. Tú sabes qué es lo que te hace, lo que te atrae. Nunca he tomado, bueno, sí, una gota de vino en una iglesia cristiana que me hicieron tomar. No vamos a entrar en eso. Pero nunca, gracias a Dios, me ha librado de tomar. Y si me ponen una botella, en diciembre unos hermanos de la iglesia nuevos me trajeron una botella y la tenía guardadita, pero ¿sabes qué? Nunca tuve, no es mi talón de Aquiles. La marihuana sí, pero eso no me hace daño, amén. Y se me olvidó, y cuando nos acordamos dije, ok, la voy a tirar. Y qué difícil es quitar ese tapón. ¿Sí o no? ¿Cómo sabes? Pero le metí un taladro y lo saqué y le di vuelta a la botella y no salió. Lo puse otra vez, le metí 2 o 3 veces el taladro y lo volví a voltear y nada. Dije, wow, Dios no quiere que tome de esto, ¿verdad? Y agarré una broca más grande y lo metí y ya dije, con esta sí, nada. Dije, no, ahora sí. Y empecé a hacer hoyos y hoyos y hoyos, como unos 5 o 6 hoyos. Finalmente empezó a salir de ahí. ¿Dónde quedó nuestro escapacorcho? ¿Cómo se llama eso? La que escondiste, yo creo. Pero qué difícil es abrir una botella. Yo no sé cómo le hacen allá, ¿verdad? Pero finalmente la abrí, la vacié, la tiré y no es mi talón de Aquiles.
Pero creo que cada uno de nosotros conocemos nuestra distracción. Conocemos lo que me hace caer. Conozco lo que me hace caer. Y si yo sé lo que me hace caer, en primer lugar, no voy a decir, yo sí soy fuerte. No, yo no soy fuerte. Yo no puedo contra el pecado. Yo no puedo contra la distracción. Pero en segundo lugar, no me voy a alejar de Dios y comenzar a dar pasos hacia el árbol que Dios me dijo: hey, no te acerques a él. Si yo sé qué es lo que me hace caer, hermano, no te acerques, ni siquiera lo mires, ni siquiera empieces a pensar en eso, ni siquiera empieces a recordar, ni siquiera lo comiences a platicar, ni siquiera lo empieces a hablar, porque después lo vas a soñar y vas a empezar a maquinar y a decir: lo voy a hacer. Eso es lo que el diablo quiere, que lo vuelva a hacer. No te acerques a la tentación. Número 3, no atiendas la voz del enemigo, porque una vez que me he acercado a este árbol, Satanás comienza a hablar. Y el diablo comienza a platicar con Eva. Y le empieza a decir, Génesis capítulo 3, versículo, ve ahí, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era, ¿qué? Astuta. ¿Sabes que el diablo es bien listo? Más sabe el diablo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene mucha experiencia. Tú y yo apenas vamos empezando. El diablo tiene años y años y años haciendo caer a cristianos de todo el mundo, y no puedes contra él. Dice acá: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: hey, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo fruto del huerto. Ay, con que Dios te dijo esto. Y el diablo te comienza a hacer dudar de la palabra de Dios. El diablo te comienza a decir: no le hagas caso a Dios. Y nos comenzamos a entablar una plática con el diablo. Y el diablo me dice: no hagas caso a Dios. Mira, tú veniste del chango. Mira, no hay Dios. Mira, venimos de una gran explosión. Mira, el pecado está bueno. Mira, nadie te va a descubrir. Róbate eso, tómate eso, mira eso, escucha eso, y nadie lo va a saber. Y así es el diablo. Y cuando me agarran en el pecado, no vas a ir y le vas a decir al diablo: hey, tú me dijiste que no iban a agarrar. Tú me dijiste que nadie me iba a descubrir. Tú me dijiste. ¿Y el diablo qué hace? El diablo no viene y me protege y dice: ay, no, yo te protejo, yo te ayudo, yo te saco de la cárcel, yo te saco de tu pecado, yo te saco de tu error, yo arreglo tu matrimonio, yo arreglo tu vida, yo arreglo y arreglo aquello. Pero ya perdiste la virginidad, perdiste pureza, perdiste muchas cosas, tu familia. El diablo tiene buenas cosas que decirme, y al final le hacemos caso al diablo. Y dice, ¿cómo? El diablo tiene mucha experiencia, así es. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Cosas que vencer: autosuficiencia, no te acerques a la tentación, no atiendas la voz del enemigo. Número 4, no aceptes su consejo del diablo, no lo aceptes. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no, ¿qué dice? No consientas. ¿Qué querrá decir consentir? No consientas. Consentir es dar tu consentimiento, el estar a favor de algo que es incorrecto. Y a veces, jóvenes, tú consientes cosas a las cuales no deberías de consentir con tus amigos. Tus amigos todos pueden decir: hey, vámonos a tomar. Y tú dices: no, eso está mal, yo no lo voy a hacer. Pero al final consientes cuando quizás no llegas y tomas,
pero estás con ellos. Estás consintiendo, estás dando un voto de favor a algo que está mal. Como cristianos consentimos cuando de repente estamos en una mesa y hay un montón de chisme y estamos hablando mal de toda la iglesia, hasta del pastor, y en vez de decir, hermanos, ya no hay que hablar de eso, estamos consintiendo cuando no decimos nada. Estamos consintiendo cuando estamos caminando con los que pecan. Estamos consintiendo, a lo mejor no vas a hacer todo, pero ni aunque hagas todo. Tuve un primo que a las 2, 3 de la mañana se fue con sus amigos. Él no tomó, no hizo nada, simplemente estaba con los amigos. Mitad de la noche en una fiesta, hubo una pelea y adivina quién mataron. Mataron al primo. A los demás no les pasó nada. Al que no fue, al que no hizo desastre, al que no se emborrachó, al que no estaba ni siquiera en la pelea, lo terminaron matando. Pero estaba consintiendo. Y después, por consentir, nos agarran. ¿Cuántos has escuchado? Ay, pastor, mi sobrino lo metieron a la cárcel. ¿Qué hizo? Pues nada. ¿Y por qué lo metieron a la cárcel? Pues es que estaba con sus amigos y llegó la policía, todos se fueron y lo dejaron a él. Estaba consintiendo. Dice acá Proverbios 1:10, no consientas si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, o sea, de robos. Echa tu suerte entre nosotros, porque te la estás jugando. Estás jugando tu vida. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. No dice aquí hacia la iglesia. No dice aquí corren para ayudar al pobre. No dice aquí corren para ir a la oración. Corren para repartir folletos. Corren para contar las buenas nuevas. No, corren para hacer el mal. Si tú estás aquí corriendo para hacer el mal, deberías de dejar de correr con esos amigos. Aceptar el consejo. Deja de aceptar el consejo. Aquí está Adán y Eva está escuchando, y Eva ahora no solamente está platicando, sino ahora ya lo está aceptando. Y número 5, deja de hacer lo que el diablo te dice que hagas. Ahora pues, tiene una H, ¿verdad? Pero comienza con una letra A. Hacer. Aquí está a Eva, y ahora no solamente está consintiendo y aceptando, sino ahora está tomando del fruto. Y el diablo dice, come. Y ella dice, no me va a pasar nada. No, no te va a pasar nada. ¿Seguro? Oh, sí, seguro. No te va a pasar nada. ¿Me lo juras? Te lo juro. ¿Por quién me lo juras? Por mi abuelita y por la abuelita de Batman. Y me la creo. Y agarra a Eva y empieza a comer del fruto. ¿Sabes que hay muchas distracciones en nuestros días? Tenemos una distracción en nuestros días, en nuestra juventud. Una distracción de entretenimiento. Es muy grande esta distracción. En promedio, adolescentes y jóvenes pasan 2 horas en TikTok al día. Yo no sabía, me hubieran dicho. 2 horas al día en TikTok. ¿Y sabes cuánto es eso a la semana? No. 2 por 7, 14. Ok, 14 horas al día. Adolescentes y jóvenes pasan 65 minutos, 1 hora al día en Instagram. ¿Sabes cuánto es eso a la semana? 7 horas. Imagínate lo que puedes hacer con 7 horas. Hoy en la mañana
estaba escuchando un podcast de alguien que fue que él quería entrar a las fuerzas aéreas. Cuando tuvo que llenar los papeles, le dio miedo y dijo: yo no puedo entrar. Y no le puso ahí que quería entrar de piloto, sino le puso ahí de otras cosas. Se regresó a su casa. Su papá le dijo: no, tú puedes. Y él dijo: no puedo, regrésate, tú puedes. Y empezó a estudiar y de 10,000 que aplican para estar en las fuerzas armadas de Fuerza Aérea de Estados Unidos, de 10,000, uno queda. ¿Y adivina qué? Él quedó. Y él quedó en las fuerzas de piloto. Es más, manejó uno de los aviones que había manejado Top Gun, que tú sabes quién es él. 1986 creo sale la película, y en 1987 o en el 88 él está manejando, piloteando uno de los aviones de la película. Y no solamente eso, sino de su clase fue el primer lugar de toda la clase. Imagínate, de no querer entrar a regresar y estudiar y prepararse. Pero él dijo esto. Dice: alguien me dijo muy temprano en mi juventud: lee 10 páginas al día. Lee 10 páginas al día. Y dice, desde los años 1980, todos los días he leído 10 páginas. Dice: creo que por eso pude superarme. Creo que no dijo: he visto 10 horas al día de TikTok y eso me ha ayudado en mi vida. No. ¿Sabes qué más te va a ayudar? Lee 10 páginas al día. Todos los días. Busca la Biblia, lee la Biblia. Ay, pastor, mejor TikTok porque la Biblia me aburre. No, la Biblia, TikTok te está quitando tiempo, te está robando de tu tiempo, te estás distrayendo. Según Gallup, en el año 2023, adolescentes en Estados Unidos pasaban 4.8 horas al día en redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram. 34 horas a la semana. ¿Y sabes quién tiene la culpa? No es el diablo, no es el gobierno, no es la culpa de Mark Zuckerberg, no es la culpa de Donald Trump, ni de Elon Musk, ni es la culpa del PRI, ni del PAN, ni de Morena. ¿Sabes de quién es la culpa? De tú como papá. Porque los niños pequeños ahora, hoy en día, niños pequeños, 60% de los hogares con niños de 4 y 5 años tienen y usan múltiples dispositivos, tabletas y celulares. 74% de los papás en Estados Unidos reportan, ¿y por qué en Estados Unidos? Porque hay más estadísticas que aquí en México, pero 74% de los padres, y nosotros estamos siguiendo sus pasos, 74% de los padres reportan que sus hijos de 2 años ven videos en dispositivos y en la televisión. Y 57% de los niños de 2 años o menos ya usan YouTube. Ya saben cómo usarlo. Van al hospital, la mamá da a luz y en cuanto cachan al bebé, no le dan un biberón, le dan un celular. Oh, ya está llorando el niño. Denle el biberón. Y denle el celular. Happy song, happy song, happy song, happy song. Y ahí está, ¿verdad? El bebé. Ay, eso le ayuda mucho. No, no les está ayudando. Y ya cuando crecen como papás, ya hijo, hija, deja eso. Y ya no los podemos hacer, porque nuestro ejemplo a veces es peor de lo que están nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta que hay distracciones, y hay distracciones muy fuertes y muy grandes.
Y creo que de una de las más fuertes y grandes es el Internet. Esta semana se vendieron muchos libros. ¿Cuántos libros compraste? Tenemos la Biblia. A lo mejor, ay, pastor, que no la puedo leer. Bueno, por lo menos ahí en audio, que algo se tiene que quedar, amén. Algo se tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Súmale a eso, venimos a la iglesia 1, 2 horas, 3 horas a la semana. Y de repente el siguiente domingo faltamos. Y luego el siguiente domingo se nos olvida. Y luego el siguiente domingo algo pasa y pasan 6, 7 domingos y soy cristiano, hay que regresar. Ya regresamos. Pero imagínate, 2, 3 horas al mes de iglesia, que se compara a 20, 30, 40 horas que estamos llenándonos de internet. No hay comparación. Entonces, termino con esto. Tenemos un problema. Nos estamos distrayendo porque no nos estamos enfocando en su presencia. ¿Qué puedo hacer prácticamente? Enfócate en su presencia, ven a la iglesia, lee la Biblia, ora a Dios, dile al Señor, Señor, ayúdame a darme cuenta que en tu presencia hay muchas mejores cosas que lo que me ofrece el mundo. Y que Dios nos ayude a enfocarnos en su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu presencia, en la relación que podemos pasar contigo. Nos das de tanto.